Estamos de vuelta de Monitor Económico y esta semana, hace unos días nada más, nos sorprendía en redes sociales un cambio que hizo la Asociación de Emprendedores del Paraguay con una nueva mesa directiva. Y en esa mesa directiva surge un nombre de un nuevo presidente que es David Caballero como nuevo presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Nosotros rápidamente, la producción contactó y queríamos hablar con él y por eso le agradecemos que ya está con nosotros David Caballero, el presidente de la ACEPI. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Samuel, un gusto estar con ustedes y con toda la teleaudiencia, contando un poquito también de los cambios y bueno, también dando un panorama de los emprendedores y el momento en el cual están atravesando y estamos atravesando todos como Claro. emprendedores. ACEPI que tuvo mucha visualización con, con la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo siempre estuvo muy pendiente bueno, cómo hacían los emprendedores para muchos reinventar su negocio, otros sobrevivir su negocio que tenía, ¿verdad? Y bueno, nos llamó la atención este cambio, ¿verdad? Que surge esta semana, David. Así mismo, bueno, ACEPI tiene 5 años, en noviembre cumple 5 años de que se formó y se constituyó esta organización. Un poquito el propósito de ACEPI es posibilitar y que el emprendedurismo no sea digamos, un privilegio, sino que sea un derecho para cualquier persona. Claro. Entonces, de cierta forma, la idea y el propósito de la organización es hacer que emprender sea mucho más fácil, ¿verdad? Cuando arrancábamos, obviamente éramos 60 fundadores, socios fundadores que teníamos este sueño y dijimos, bueno, creemos un gremio que sea totalmente, digamos, que no tenga un solo rubro, que sea, no sea solamente lo gastronómico, sino que pueda agrupar a la mayor cantidad. Y bueno, veníamos creciendo, obviamente, bastante interesante, pero definitivamente la pandemia potenció muchísimo porque lo que finalmente nosotros dijimos, bueno, no nos debemos a un solo rubro, intentemos defender a prácticamente todo, entonces hicimos un poquito escuchar nuestra voz y bueno, es cierto, la organización hoy tiene 5.500 socios en todo el 5.000. país, 5.500 socios en todo el país y bueno, de cierta forma estamos en prácticamente 176 creo que distritos distintos, un poquito intentando representar y elevar la voz de los emprendedores, como dijimos, para que emprender sea mucho más fácil para cualquiera que quiera Totalmente, iniciar cualquier comercio totalmente. aquí en Paraguay. Me parece sumamente interesante el primer crecimiento impresionante que tuvieron, ¿verdad? Que eso es destacable. Y también la exposición mediática, porque ustedes están en todos los medios prácticamente. Y me parece súper interesante que haya una voz, ¿verdad? De un sector que durante muchos años, de alguna manera, no tenía un canal donde expresarse y donde decir, bueno, estas son nuestras preocupaciones, por ejemplo, acceso al crédito, ¿verdad? Con, con quién ir a hablar, con quién ir a defender los derechos. Y bueno, realmente ha sido una evolución muy interesante. Ahora que estamos viviendo lo que se conoce como, bueno, la pospandemia, ¿cómo están los emprendedores, David? Bueno, en realidad un poquito lo que nosotros vemos y vamos relevando y también como que vamos haciendo también estudios nuestros, o sea, tenemos la ventaja que también uno de los socios fundadores tiene una empresa de estudio de mercado y también de análisis de datos, entonces como que nosotros siempre intentamos no decir muchos o pocos, sino que intentamos reflejar un poquito a través de la base que tenemos y de la capacidad que tenemos en encuesta, y vamos viendo que si bien es cierto, hay una recuperación, es incierto aún el panorama, ¿verdad? Yo creo que este clima internacional, la suba de los precios, la inflación, obviamente nosotros como que vimos un rebote, pero hay un estancamiento también que se siente, ¿verdad? Creo que también un poquito parte de la realidad económica que este año no fue tan bueno con el tema también de los agronegocios, Claro. mercados que se fueron, o sea, en como cuanto a soja y commodity que se fueron, si bien teníamos precio, no tuvimos producción, eso también como que repercute en toda la economía. Y entonces como que de cierta forma nosotros tenemos como una sensación de que si bien es cierto hay una recuperación, no hay una tranquilidad para decir, bueno, el próximo año va a ser mejor o este segundo semestre va a ser mejor. Ujú. Y como que nosotros siempre tenemos el eslogan, bueno, como la mayoría de los emprendedores le vemos como siendo muy cautos a la hora de hacer su análisis y proyecciones a futuro y también un poquito las inversiones, ¿verdad? Claro. Por la incertidumbre que hay a nivel general, ¿verdad? Y más también uniendo lo político que estamos en un año de Electoral. también electoral, ya que ya arrancó Ujú. desde enero, estamos, y bueno, eso también como que de cierta forma hace un poquito que yo percibo un enfriamiento y los emprendedores también como que
perciben que hay menor poder adquisitivo, hay menor capacidad de inversión, entonces estamos en una, digamos, en una meseta y esperemos bueno, sortear lo más rápido posible para volver a Claro. niveles interesantes de crecimiento, ¿no? Em, el consumo se está viendo muy afectado por esto que recién mostrábamos antes de comenzar la entrevista, la inflación, ¿verdad? Em, algunos estudios del sector privado nos hablan de una caída del consumo entre 5 a 10%, ¿verdad? Ustedes que como gremio tienen muchos asociados que son del sector de servicio y de venta de productos de consumo masivo, ¿cómo la están sintiendo, David? Acentuado y también hay un tema de, sobre todo para aquellos que están en la zona de retail y demás, el tema del contrabando también, o sea, la También. diferencia de precios que también como que está afectando, ¿verdad? La voz que nosotros tenemos de nuestros emprendedores y sobre todo del microemprendedor como una voz preocupada porque no están recuperando niveles prepandemia de facturación o no están pudiendo crecer y los costos le están creciendo, ¿no? Entonces, hay una preocupación real de parte de ellos bueno, que nosotros transmitimos y percibimos también y vemos también lo que nosotros decíamos también, que como que el Estado o el gobierno no le pone en el centro a los emprendedores y en realidad genera muchísima mano de obra. Estudios señalan que alrededor del 70% de la mano de obra se genera a través de los micro y de los de las pymes, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos dificultades para acceder a créditos blandos, entonces como que de cierta forma, si bien es cierto, hay una recuperación, también hay unas secuelas de mucha gente que también, al ser emprendedores que trabajan con unipersonales, que se enfermaron, que se enfermó un familiar. Entonces, hay también un sobreendeudamiento que hace como que difícil poder pensar una recuperación automática y rápida, ¿verdad? Claro. Pero los emprendedores como que siempre tienen ese optimismo y bueno, como que dicen, bueno, estamos navegando agua no tan habituales, pero creemos que esto va a ir recuperándose en la medida bueno, que también aparezcan, como hablábamos, productos financieros, también nosotros pensamos un poquito incentivos fiscales, incentivos en las cargas sociales, digamos, poder pensar, o sea, yo creo que nuestras políticas están pensadas mucho en las empresas grandes y ahora es cuestión también, bueno, de pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer que estos emprendimientos micro, pequeños, vayan creciendo? Entonces, hay que pensar un poquito más allá de las grandes empresas y empezar a pensar también cómo podemos ayudar a incentivar, porque finalmente generan riqueza, generan empleo, generan Totalmente. valor, generan un salario y en la medida que esto crezca, a todos nos conviene, ¿no? Vamos a hablar del tema salario. Ayer se daba a conocer el dato de inflación y ya se puede, gracias a la fórmula de cálculo que hay de ajuste del salario mínimo, se puede tener un estimativo de cuánto sería el nuevo salario mínimo. Estamos haciendo una pregunta en redes sociales en nuestra cuenta @5díaspy. Le preguntamos a los emprendedores justamente hoy en cuánto puede llegar a impactar este aumento en el salario mínimo que muy probablemente se va a dar y que estaría en torno a un ajuste de 260.000 guaraníes. Con lo cual, el salario que está hoy en 2.290.000 estaría elevándose a 2.550.000, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo la audiencia? Vamos a mirar, David, los datos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el impacto? Le preguntamos a los emprendedores y casi un 53% nos dice que va a ser un impacto fuerte, ¿verdad? Que se va a tener que aplicar desde julio, un 18% un impacto moderado, 15% nos dice un impacto, digamos, leve y 12% nos habla de un nulo impacto, ¿verdad? Cuando se producen estos, y estamos hablando de más o menos un ajuste del 11-12%, ¿cómo afectan las operaciones de los emprendedores? Y nosotros vemos que estos 5.500 socios emplean y tienen empleados más o menos un promedio de 4 empleos, ¿verdad? O sea, 4 empleos. Aparte de emplearse a ellos mismos, emplean cerca de 4 personas que en algunos casos son familiares, en algunos casos son amigos, demás, ¿verdad? O sea, como el autoempleo también hay bastante aquí. Entonces nosotros vemos que efectivamente en su estructura de costo en algún lado va a tener que trasladar, ¿verdad? Entonces Claro. va a tener que asumir más costos. Hay una realidad que también hay mucha informalidad, o sea, hablamos de que no todos están dentro de IPS, entonces esperemos que ese también, ese 12, ese 13% llegue para todos, ¿verdad? Porque hay gente que, o sea, seamos sinceros, que está, digamos, fuera hoy de una estructura aportando a una caja de jubilaciones y demás, que están incluso empleados por menos del salario mínimo. Entonces,
Yo creo que de cierta forma hay una realidad que el poder adquisitivo, que lo que ganamos vale menos cada día y cada mes, ¿verdad? Ujú. Y bueno, eso yo estoy seguro que también se va a trasladar en aumento de costo o en aumento de tarifa en algunos servicios que los emprendedores prestan. Y bueno, y en algunos casos los emprendedores van a asumir la reducción de su margen, ¿verdad? Entonces, Claro. un poquito el temor siempre es incremento del salario, se incrementan los precios, entonces finalmente un poquito la ganancia real entre el incremento del salario mínimo y el incremento de los precios no termina siendo el 12%, porque Ujú. muchas empresas ajustan automáticamente el costo de servicio y eso provoca también inflación. Yo creo que va a pasar algo similar, o sea, nosotros vemos que eh, o sea, sobre todo hay una mano de obra eh, que está por debajo, que percibe por debajo, o sea, los niveles cada vez venimos viendo que van subiendo, pero creo que también va a provocar una inflación indirectamente y en algunos casos los emprendedores van a asumir, para no perder competitividad, van a asumir ese Ujú. margen, esa reducción de margen, ¿verdad? Ahora, Entonces, también esa gente que, como bien decía David, están percibiendo un ingreso por debajo del salario mínimo, cada vez pierden más poder adquisitivo. Pues imagínate, al haber un aumento del salario mínimo, los precios de forma natural suben y si a él ya le costaba con el salario que tenía, ahora le va a sí. costar el doble, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Que es un poquito la preocupación, ¿verdad? Y se habla también de incremento a través de combustibles, ¿verdad? Claro. Entonces, eso que derrama también inflación en todo. Entonces, un poquito nosotros percibimos y con preocupación, ¿verdad? Pero sabemos que también son factores exógenos por producto de un poquito de las condiciones internacionales que no podemos de cierta forma nosotros paliar o atacar o disminuir, sino que son precios que se van ajustando por la coyuntura internacional. Entonces, un poquito, como vos decís, yo creo que todos, espero que todos pronto en Paraguay puedan alcanzar el salario mínimo, Claro, ¿verdad? Que me parece que es lo lo mínimo básico. esencial, lo digno, ¿verdad? O sea, un salario digno, el salario mínimo. Y sobre todo ahí pensar un poquito también en políticas públicas de cómo podemos hacer para incentivar, como tienen otros países, cómo podemos incentivar para que las empresas abonen el salario mínimo, las pymes puedan tener algún tipo de exención Ujú. eh, de 2 años, 3 años, además, ¿verdad? Que bueno, que va de cierta forma a promover y va a dignificar el tema del trabajo, ¿verdad? Porque Claro, hoy día esa persona que está por fuera del esquema y no está aportando a ninguna caja, también dentro de unos años, dentro de 20, dentro de 30 años, va a ser un problema. O sea, ¿de quién le va a mantener a esa persona? exacto, No tiene, o sea, exacto. le van a mantener los hijos, le van a mantener, digamos, algún familiar, ¿no? Pero es también un problema que tenemos que atacarlo y, bueno, pensar ahí un poquito cómo hacemos para que más gente pueda Ujú. acceder al salario mínimo, salario digno y bueno, y también a una caja de jubilación que va a ser un problema acá 20, 30 Ujú. años, eso va a ser definitivamente un problema, ¿no? Hablando de problemas, la última vez que hablamos con gente de la CEPI, que hablamos con Bruno, ¿verdad? Que estaba antes en la presidencia de CEPI, él nos contaba la preocupación que estaban teniendo con el tema de este fideicomiso, ¿verdad? Que más o menos por unos 20 millones de dólares, que es dinero para, que está destinado para otorgar créditos blandos para los pequeños emprendedores. De ese monto, él nos decía apenas unos 400.000 se llegó a otorgar en créditos. Días después le tuvimos la gente del Ministerio de Hacienda con quien estaban dialogando y él nos dijo que el dato que tenían ya era 2 millones de dólares. De cualquier forma, es insuficiente por toda la demanda de créditos que hay, ¿verdad? Eh, lo último que nos había contado el viceministro de Economía, aquella vez que hablamos sobre el tema, fue que habían presentado una propuesta al Congreso de modificación justamente de ese fideicomiso y que él les invitaba a ustedes, a los emprendedores, a que acompañen desde el punto de vista legislativo para que se presione la aprobación de esa modificación de la ley. Hasta ahí por lo menos quedó la información que nosotros llegamos. No sé si han llegado a avanzar en las conversaciones sobre ese tema, si han podido ya ir a hablar también con los legisladores para que se acelere el proceso de modificación de ese contrato de fideicomiso. Seguimos trabajando nosotros, tenemos reuniones periódicas con los representantes justamente del gobierno, ¿verdad? Sí como que vemos que es un problema que nadie quiere agarrarlo demasiado, o sea, como que
estamos en un año electoral y bueno, Hmm. como que no, o sea, están priorizando otras cosas, nos transmite preocupación y creemos que este tema del fideicomiso es un problema en general con prácticamente todas las organizaciones del Estado, ¿verdad? Se piensa mucho en cómo, o sea, se piensa mucho desde el punto de vista cómo cubrir todas las aristas y no desde el punto de vista de que finalmente la persona o el paraguayo es un cliente del Estado y cómo yo puedo hacer para facilitarle, para ayudarle. Entonces, te llenan de requisitos, nosotros estamos justamente intentando flexibilizar y dándole un poquito pantallazo y panorama de Mm. por qué es importante la flexibilización, como decimos, para poder promover que se sigan generando empleos. O sea, a todos nos conviene que se sigan generando empleos y obviamente el crédito es una herramienta para inversión, para también acomodar algunos, el cash flow, ¿verdad? El Claro. flujo de caja, para poder también mirar con más tranquilidad el futuro. Entonces, nosotros estamos trabajando, esta semana justamente tuvimos una reunión por este tema con representantes del gobierno, pero también decimos que va mucho más lento de lo que nosotros querríamos, ¿verdad? Nosotros Bueno, tenemos la propuesta socios. en qué cámara, porque ellos dijeron que iban, ya presentaron al Congreso. ¿No Sí, saben en dónde está ahora analizando? sí, entiendo que fue a la Cámara de Diputados, A la ¿verdad? Cámara de Diputados. Entiendo que fue a la Cámara de Diputados y como dije, o sea, hay un montón de temas bueno, no es prioritario, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros vemos como un tema crítico que Claro. puede tener, bueno, un impacto real en los emprendedores y también social a través de los empleos que se van generando. Entonces, Sí, y por eso justamente, David, nosotros tratamos cuando hay necesidades como esta, tocar el tema en los medios, ¿verdad? Y nuestra idea es justamente ayudar también a generar por lo menos ese ruido mediático, de visibilizar el modo que, tema. claro, de modo que en diputados, si es que está ahí, eh, bueno, exista la voluntad como para poder analizar ya el pedido, ¿verdad? Y poder meterlo en las próximas sesiones. Así mismo, así mismo. Es fundamental, ¿verdad? Es Mm, fundamental tenerle a los emprendedores en el centro por el empleo que generan, ¿verdad? O sea, y claro, finalmente es un rol social, o sea, finalmente ese dinero está, ¿verdad? O ujú, ese dinero existe. Entonces, si no destinamos a ayudar a los emprendedores y generar un poquito ese impacto social que tiene a través de los salarios y salarios dignos, se van a terminar incluso pueden llegar a protestas sociales, puede haber claro, aumento claro. de la delincuencia. Entonces, eh, yo le invito a todo el gobierno y a todos los legisladores que miremos mucho más allá de la urgencia que tengamos, porque eso definitivamente puede ser también una bomba que puede llegar a explotar el día de mañana. Entonces, démosle prioridad, son cosas que van a generar riqueza y bueno, y tenemos también los datos de FOGAPI que un poquito la tasa de no pago de los Es mínimo, préstamos es mínimo, era es mínimo. mínimo. Entonces, de esta forma, tenemos una conducta, nosotros como paraguayos, de querer honrar también nuestros compromisos. Y entonces, definitivamente, esto funciona, los créditos blandos ayudan. Nosotros tenemos socios que accedieron, nosotros tenemos Ujú. un consultorio económico que le ayuda un poquito a preparar las carpetas, todos los Exacto, requisitos. exacto. Y eso, de cierta forma, nosotros hicimos, bueno, empezamos en pandemia, después funcionó tan bien y bueno, lo seguimos manteniendo. Son voluntarios que trabajan, que nos apoyan, porque en el fondo también el mismo emprendedor no está, o sea, está con la urgencia Claro. y no está capacitado para llenar todos los formularios, los documentos que te requiere hoy el gobierno. Entonces, eso de cierta forma es un aporte de ACEPI a la sociedad. Tenemos socios y tenemos una socia gastronómica, por ejemplo, que accedió el último mes y los plazos, o sea, contándonos de los plazos, eran largos, Ujú. era más largo de lo que uno querría, pero bueno, va derramando, va goteando muy lentamente y creemos bueno, que hay que pensar un poquito cómo hacemos para agilizar esto, teniendo la experiencia de Fogapi, que la tasa de no pago es prácticamente Mínima, mínima, ¿verdad? exacto. Ahí te quería consultar, porque en ese fideicomiso había una propuesta de aumentar también la línea de crédito, que Sí. consideraban que era muy baja para los requerimientos que tienen los emprendedores, ¿verdad? En esa propuesta, cuando hablaron con la gente de Hacienda, la propuesta que se envió a diputados, ¿está salvado eso de aumentar, por ejemplo, las líneas que no sean tan pequeñas? Sí, o sea, entiendo que lo hacían por escala, ¿verdad? O sea, Sí, por escala de antigüedad y volumen de facturación. eh, y bueno, estaba como que intentando aumentar esa línea de crédito para que, bueno, finalmente no sea un crédito solamente que parche, sino que te pueda realmente ayudar claro, a por eso. diseñar
tus próximos 4 o 5 años financieramente y de tu emprendimiento, ¿no? O sea, fue ajustado eso en el Así proyecto. mismo, así mismo. Bueno, entonces ahora, bueno, lo que toca es seguir golpeando las puertas en diputados para que se acelere el proceso legislativo. Así mismo, y ahí nosotros realmente tenemos mucha intención de colaborar, tenemos gente de nuestro equipo que está trabajando, que está presionando por eso, pero también le invitamos tanto al gobierno y a los legisladores a que nos pongamos todos juntos, co-creemos las mejores soluciones, flexibilicemos las medidas que haya que tomar y bueno, generemos el impacto real en la economía que está está a nuestro alcance, está a nuestra Totalmente. mano. David, ayer salió una comunicación del Ministerio de Educación de que o sea, hay una recomendación para que muchas escuelas y colegios vuelvan otra vez a la virtualidad. Sabemos que una escuela en un barrio genera una serie de negocios alrededor de pequeños emprendedores, librerías, centros Cantina. gastronómicos, cantinas, un montón de cosas, El ¿verdad? chiclero. Sí, es más, aquellos que también hacen de transporte escolar, que son pequeñas empresas. ¿Cómo puede eventualmente afectar otra vez el hecho de ir retrocediendo todas esas libertades, digamos, que hemos recuperado en este último año? Y sin duda va a enfriar la economía, ¿verdad? O sea, sin duda se produce un enfriamiento de un sector que ya fue afectado prácticamente 2 años, ¿verdad? Entonces, económicamente uno dice, bueno, no le llevo a mi hijo al colegio, pero bueno, como bien hablábamos, hay un montón de proveedores, hasta el mismo, lo que hablábamos, la misma cantina, el mismo chiclero y demás, ¿verdad? Que yo creo que hay que analizarlo bastante bien. Entiendo que después finalmente dijeron que cada colegio se sume si quiere o no, si puede o no, al tema de las clases virtuales, ¿verdad? Pero es un tema delicado también porque hay un impacto real en la salud y la salud de los niños, ¿verdad? O sea, yo sí digo, cuán golpeada ya está la educación, Sí, 2 años, es 3 meses mucho, que es mucho. venimos, ¿verdad? Y 2 años de repente para nosotros que más o menos venimos trabajando, tal vez no sea tanto, pero para niños de 6 o 7 años que tienen que aprender a Sí, leer, escribir, es o sea, fuerte. ni siquiera Asunción, o sea, hablamos del interior, Y ¿verdad? quizás Entonces, ahí, David, no podría ser una alternativa, la alternativa de las clases híbridas, ¿verdad? Como para no, porque si es una cuestión de contagios, ¿verdad? Quizás volver al tapaboca y que por tandas los chicos sigan yendo a la presencialidad de modo que no se corte eso tan importante de aprender directamente con el profesor y tampoco nos afectemos una serie de negocios que hay alrededor también de una escuela. sí, o sea, el impacto sería menor, ¿verdad? O Claro, por sea, lo menos para mitigar económicamente algo. mitigaríamos algo, ¿verdad? Claro. Por lo menos en lo económico diría. Pero, o sea, yo veo muy pocas preparadas las escuelas en el interior, ¿verdad? Mm, O sea, a mí me preocupa más desde el punto de vista educativo, porque finalmente la población educada es un activo para una sociedad, totalmente, para crecer, ¿verdad? Entonces, totalmente. pero también entiendo la preocupación por los números alarmantes que tenemos. Entonces, eh, nosotros creemos bueno, que sería un retroceso volver a una virtualidad en lo educativo y en lo económico. Nos Ujú. preocupa, a mí me preocupa puntualmente mucho más lo educativo. Lo económico también afectará, ¿verdad? O sea, ser una virtualidad, pero o sea, yo vi un poquito por el ejemplo y de lo que vivimos el primer año y el segundo año de pandemia, tuvo un efecto muy real Tremendo. en la educación y el aprendizaje de los niños. Entonces, volver a dilatar y por otro lado digo, qué pena que tuvimos 2 años y no pudimos Adecuar adecuar, a las ¿verdad? escuelas. Era una Sí, oportunidad, ¿no? O sea, totalmente, una totalmente. oportunidad. Y una cosa para cerrar esta idea por lo menos es, eh, quizás los efectos inmediatos no estamos viendo ahora, pero de aquí a unos 5 o 10 años, cuando muchos de esos estudiantes que tienen que ir estando terminando el proceso educativo básico por lo menos, o el bachillerato, vamos a tener una sociedad realmente con una mano de obra no tan calificada, ¿verdad? Y eso va a generar también problemas en el empleo y sobre todo aquellos que quieran hacer contrataciones. Vos vas a notar una diferencia importante de gente que se vio afectada por este fenómeno de Sin no duda. haberse instruido correctamente. Sin duda, ¿verdad? Y tengo el claro ejemplo tengo una nena de 3 años, Ujú. empezó la pandemia cuando ella acababa de cumplir un año, ¿verdad? Volvió el año pasado y con 2 años y medio y cómo le costaba interactuar con otros niños, ¿verdad? Mm.
porque no tuvo cumpleaños infantil, no tenía ni siquiera visita de los primos, ¿verdad? Por todo el tema. Entonces, digo, en esa primera infancia, ¿qué impacto tiene el no relacionarse con otros niños, ¿verdad? Exacto. O sea, yo creo que de cierta forma eso se fue atenuando, se va a ir atenuando, pero ni quiero imaginarme lo que sería no aprender matemática en primer grado, pasar al segundo grado y ni siquiera saberlo del primero y ya, entonces como que Claro. una cadena que no terminaría nunca de actualizarse y de aprender lo que Así debería mismo. haber aprendido. Entonces, es una carrera como que siempre estás corriendo detrás, ¿verdad? Y Así bueno, mismo. entonces creo que una preocupación y como bien decís, a lo mejor hoy no estamos dimensionando, no podemos cuantificar, pero ya veníamos detrás. ¿Y cómo va a ser dentro de 5 años? ¿Cómo va a ser Exacto. dentro de 10 años? Entonces, Así mismo. pensar también por ahí el impacto económico que tendrá a futuro. Exacto. David, muchas felicitaciones por el nuevo cargo, ¿verdad? Gracias por siempre a la gente de ACEPI que siempre está con nosotros muy cercana también, por siempre estar cerca de 5 días. Saben que somos un diario económico que Sí. queremos siempre estar difundiendo lo que hacen los emprendedores. Y bueno, mucho éxito en este nuevo emprendimiento de estar al frente de una asociación tan importante para la economía del Paraguay. Muchísimas gracias a Samuel y muchísimas gracias a 5 días por la invitación. Sé que somos constantemente invitados y que bueno, que nos hacen exponer nuestra voz para que también esto del emprendedurismo pueda crecer, porque como decimos, o sea, emprendedor que crece, finalmente el emprendimiento que crece y mejora una serie de factores y una serie de personas a la cual tiene incidencia. Entonces, creo que tenemos que cada vez los emprendedores, uno, reconocernos como emprendedores Exacto. y también el gobierno reconocer el impacto real de generar fuentes de trabajo a nivel país, a nivel económico, ¿no? Sí mismo. Muchas gracias. Gracias a vos. David Caballero, el nuevo presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, conversando hoy aquí con nosotros en Monitor Económico. Ahora hacemos una pausa, a la vuelta venimos con la parte final del programa.